Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 21. Piso 200, ataque de Nen tradicional. Conrad realmente no tenía prisa. Desde el principio, trató a Avensarena no como una escalera que escalar, sino como un aula. Comenzó en los pisos más bajos, donde el Nen era inexistente y la fuerza bruta dominaba. Los peleadores confiaban en músculo, técnica, agresión e intimidación. Conrad observó cuidadosamente cómo los boxeadores anunciaban los golpes, cómo los luchadores de agarre comprometían su peso y cómo los artistas marciales conservaban resistencia a través del ritmo. Todos ellos tenían sus propias técnicas y estilo. Parecía que Meruem tenía razón sobre el asunto del ritmo del individuo. Al principio peleó limpio. Ganó la mayoría de las peleas y perdió algunas deliberadamente probando enfoques poco familiares. Cada derrota le enseñaba más de lo que una victoria limpia jamás podría. Para cuando llegó al piso 50, las cosas comenzaron a cambiar. Los peleadores eran más agudos. Conrad comenzó a integrar Ryu en sus movimientos, reforzando golpes en el momento del impacto y redistribuyendo aura para absorber golpes que no podía esquivar a tiempo. Pero por supuesto, usaba el mínimo, como un 0,1% de Nen, para pelear contra gente sin Nen. Básicamente, su control de Nen estaba ahí solo para aumentar su dominio del Nen y el Ryu al máximo grado, no para lastimar a su enemigo. Aún evitaba el exceso. Estoy aquí para aprender, se recordaba a sí mismo después de cada pelea. No para presumir. Pasó días moviéndose entre pisos, a veces deteniéndose para ver otras batallas. Emergieron patrones. Cuando llegó al piso 100, la atmósfera cambió de nuevo. Aquí fue donde los usuarios de Nen comenzaron a aparecer más frecuentemente, extraoficialmente al principio. El aura brillaba durante momentos de estrés, durante la desesperación. Algunos peleadores ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Conrad sí. Ocasionalmente, activaba anillo negro estado de calma, pero solo por segundos a la vez para ver qué cambiaba realmente en él. Era genial. Era demasiado genial. Era como el efecto de ralentizar el tiempo pero no realmente. ¡Qué gran habilidad!, pensó Conrad. Aún llegaban derrotas, ya que no quería abrumar a los oponentes y ganar peleas solo usando Nen. Quería ganar porque pensaba mejor, estrategizaba mejor y peleaba mejor. Si usara el aplastamiento de Nen para simplemente acabar con sus oponentes, ¿qué haría cuando se encontrara con un usuario de Nen que también fuera un gran peleador? El aplastamiento de Nen no funcionaría, y su vida estaría en las manos de su oponente. No quería eso. Sería lamentable terminar la historia, se dijo a sí mismo. Algunos oponentes simplemente eran mejores en áreas específicas. Cada derrota se añadía a su cuaderno. Para cuando superó el piso 150, Conrad se había convertido en algo completamente diferente. Primero que nada, leía posturas más rápido. Sentía la intención a través de cambios sutiles en el aura, no el aura del Nen sino de los individuos y sus ojos, su comportamiento y su voluntad de mantener su espíritu en alto para seguir peleando. Aprendió cuándo desengancharse. Recompensas de peleas, bonos y probabilidades de apuestas. Avensarena era generosa. Para cuando Conrad llegó a los pisos superiores, su cuenta había crecido hasta casi 500 millones de Genji. Más que suficiente para financiar su futuro. Pero el dinero no era el punto.
Después de exactamente una semana, Conrad ganó su pelea final en el piso 199. Una redirección limpia, un golpe reforzado al plexo solar y un seguimiento controlado hasta que el árbitro intervino. Cuando el anunciador declaró su ascenso, Conrad no levantó los brazos. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente y salió del ring. Y Conrad sabía exactamente lo que eso significaba. Mientras caminaba hacia el corredor de registro para el piso 200, el ambiente mismo comenzó a cambiar. El ruido se desvaneció. El pasillo se extendía frente a él. Conrad desaceleró sus pasos. Así que esto es. Alguien va a saludarme con un nuevo ataque. Este era el mismo pasaje en el que Gon y Killua una vez estuvieron. El lugar donde el nen de Hisoka se había mostrado de verdad para detenerlos de seguir adelante para registrarse. El umbral que separaba a los peleadores ordinarios de los verdaderos combatientes de Nen. Conrad activó Ten sin demasiado pensamiento, y todos los hombres dirigidos hacia él para lastimarlo dejaron de existir en un momento. Su aura se envolvió alrededor de él como una concha. Así que esta es la intimidación de Nen, pensó calmadamente. Cruda. Dio otro paso hacia adelante. La presión aumentó. Sus músculos se tensaron, instintivamente instando a retirarse. A diferencia de Gon y Killua en ese entonces, Conrad entendía lo que estaba pasando. Aquellos sin la tenencia adecuada colapsarían aquí. Conrad salió del corredor y entró al área de registro del piso 200. Aquí, el nen ya no estaba oculto. El aura brillaba abiertamente. Los peleadores estaban de pie casualmente con su aura rodeándolos, despreocupados por el ocultamiento. Conrad miró alrededor calmadamente. Así que esta es la verdadera Evans Arena, pensó. Donde ganaré experiencia real de una nueva batalla. Capítulo 22. Inversión y estrategia. Después de completar el registro, Conrad deliberadamente eligió retrasar su primera pelea por una semana completa. Se conocía lo suficientemente bien como para entender que lanzarse a las batallas del piso 200 sin preparación sería una tontería. No era algún protagonista de una serie donde todo saldría bien gracias a un Deus Ex Machina. Al menos él no creía serlo. Los peleadores aquí ya no eran aficionados. Cada oponente sería un usuario de Nen con al menos una habilidad refinada, probablemente no la mejor habilidad, y no podrían compararse con usuarios de Nen experimentados y nombres conocidos, pero aún así, muchos serían veteranos que habían experimentado batallas de Nen. Con eso resuelto, Conrad regresó a su habitación asignada en el piso 200. La diferencia con los pisos inferiores fue inmediatamente evidente. La habitación era espaciosa, limpia e insonorizada. Sobre una mesa de vidrio descansaban dulces ordenados cuidadosamente, chocolates, frutas en conserva y lujos destinados a recordar a los peleadores que habían llegado. Conrad cerró la puerta detrás de él y soltó un aliento lento. No está mal. Dejó su bolso, se quitó el abrigo, se sentó en la silla junto al escritorio y abrió su portátil. La pantalla se iluminó, y Conrad navegó hacia una de las plataformas inmobiliarias más grandes y confiables del mundo, un mercado internacional que se ocupaba de propiedades comerciales, bloques de apartamentos, tiendas, almacenes y hoteles. Se reclinó ligeramente mientras los listados comenzaban a llenar la pantalla. Veamos. Hoteles pequeños en ciudades secundarias. Edificios comerciales cerca de centros de transporte. Filas de tiendas rentables en distritos en desarrollo. Complejos de apartamentos diseñados para arrendamiento a largo plazo. Los precios variaban enormemente, pero los ojos de Conrad se entrecerraron cuando filtró los listados. Tope de presupuesto. 100 millones de Genji. Aproximadamente equivalente a $1 millón. Mientras se desplazaba, los pensamientos de Conrad divagaban. En este punto, el dinero no será un problema, reconoció. Pero depender solo de ingresos activos es estúpido. Ya había visto lo impredecible que podía ser el mundo. No quería ir a cazar activamente cada vez que necesitara dinero suelto. Pequeño o grande, quería algo de ingreso pasivo para poder moverse con libertad. No quiero vivir encadenado al dinero, murmuró Conrad. Quiero que el dinero trabaje mientras yo vivo. Guardó varias propiedades en favoritos. Un hotel pequeño de 3 pisos cerca de una ciudad costera con un flujo turístico constante, bajo mantenimiento y rendimientos modestos pero confiables. Una fila de tiendas en un distrito comercial en desarrollo, actualmente baratas pero proyectadas para aumentar de valor dentro de 5 años. Un edificio de apartamentos de tamaño mediano cerca de una universidad que significaba ocupación constante, renta predecible y volatilidad mínima. Hizo cálculos en su cabeza. Incluso de manera conservadora, los números eran atractivos. Si invierto 100 millones ahora, pensó, podría generar fácilmente de 5 a 8 millones anualmente sin mover un dedo. Eso solo cubriría gastos de vida, entrenamiento, equipo y viajes indefinidamente.
Y aún tenía cerca de 400 millones de genes intactos. Conrad cerró los ojos brevemente y se reclinó en la silla. En el mundo de Hunter, la gente perseguía la fuerza para sobrevivir. Reabrió los ojos y continuó navegando. No necesito un imperio, decidió. Solo suficientes raíces para anclarme. Marcó propiedades en diferentes regiones, no agrupadas, no obvias. Si algo salía mal en una ciudad, las otras permanecerían intactas. Después de casi 2 horas de análisis tranquilo, Conrad finalizó una lista corta. No había comprado nada todavía. Mañana, dijo en voz baja. Consultaré a un corredor. Cerró la portátil y se levantó, estirándose ligeramente. La habitación se sentía diferente ahora, no solo un lugar de descanso temporal, sino un centro de comando. Una base. Se sirvió un pequeño vaso de licor, lo olió y lo dejó a un lado sin tocarlo. Caminando hacia la ventana, Conrad miró hacia el vasto paisaje urbano de abajo. Y pronto, alguien estaría parado frente a él en la arena. Esta semana, pensó Conrad calmadamente, preparo mi mente, mis finanzas y mi estrategia. La semana pasó más rápido de lo que Conrad esperaba. La rutina tenía una forma de comprimir el tiempo. Despertar, entrenamiento físico ligero, control de Nen, ejercicios mentales, revisar notas, descansar, repetir. Esa mañana, Conrad se tomó una ducha larga. El agua caliente corría sobre sus hombros mientras se quedaba quieto, ojos cerrados, respirando lenta y uniformemente. Dejó que su mente se vaciara, no apartando pensamientos a la fuerza, simplemente dejándolos pasar. Cuando salió, se secó calmadamente, se vistió con ropa simple adecuada para el combate, y se deslizó el anillo negro en su dedo meñique. Se sentó en el borde de la cama y encendió la pantalla montada en la pared. Información del oponente mostrada. Nombre: Adar Tenexi. Edad: 26. Récord: 4 victorias, 2 derrotas. Arma: bate de metal, ropa de cuero negro. Conrad miró fijamente la pantalla por unos segundos, luego asintió. Adar Tenexi. Capítulo 23. Primera batalla real, Arena Celestial, parte 1. El hombre en la pantalla parecía ordinario a primera vista. Cabello negro corto, ojos afilados y una complexión delgada pero atlética. Llevaba ropa sencilla de cuero negro en cada imagen, nada llamativo, nada que destacara. Parecida a la que usarían los miembros de un club de motociclistas. El bate de metal siempre estaba presente, descansando sobre su hombro o sostenido con soltura en una mano. Conrad se desplazó una vez, luego se detuvo. Había vídeos disponibles. Grabaciones de peleas. Clips de análisis. No les dio clic. En cambio, cerró la ventana. En una pelea real, pensó Conrad con calma, no voy a tener grabaciones. No voy a tener advertencias. Si se volvía dependiente de la información previa, dudaría al enfrentarse a lo desconocido. Esa vacilación podría matarlo. Necesitaba entrenar sus instintos. Lo único que se permitió conservar fueron los fundamentos. Usuario de arma. Usuario de Nen. El rango agresivo probablemente sea de combate de media a corta distancia. Eso era suficiente. Conrad se levantó y se estiró ligeramente. Activó Ten, dejando que su aura se extendiera uniformemente por su cuerpo. Esta es mi primera pelea de Nen, reconoció en silencio. Pero no la trataré como un hito. Solo era otro paso. Salió de la habitación y caminó por el pasillo hacia la entrada de la arena. El corredor del piso 200 se sentía diferente al de los niveles inferiores. El aire mismo parecía más pesado, no físicamente, sino mentalmente. Este era el lugar donde la gente dejaba de fingir. Otros peleadores pasaban junto a él. Algunos lo miraban brevemente. Otros lo ignoraban por completo. Todos ahí habían aprendido la misma lección. La curiosidad podía ser peligrosa. Pero el hecho de que quisieran conocer el poder del recién llegado seguía ahí. Conrad se detuvo cerca del área de espera y se apoyó contra la pared, con las manos relajadas a los costados. Reguló su respiración, manteniendo Setsu brevemente, luego regresando a Ten. Entonces el anuncio resonó por toda la arena. Damas y caballeros, bienvenidos a la pelea de hoy en el piso 200. El ruido de la multitud creció de inmediato. En la esquina azul, un nuevo peleador. Será su combate debut en el piso 200. Conrad Everest. Siguió un aplauso educado. Nada abrumador. Conrad dio un paso al frente y entró a la arena por la puerta azul. Esperó. Y en la esquina roja, veterano del piso 200 con un sólido récord, Adar Tenexi. Esta vez, la reacción fue más fuerte. Adarte emergió por la puerta opuesta. Era exactamente igual a las fotos. La misma ropa de cuero negro. El mismo bate de metal descansando sobre su hombro. Giró el cuello una vez mientras caminaba, suelto y confiado, con los ojos ya fijos en Conrad. Sus miradas se encontraron. Adarte sonrió ligeramente de lado.
Así que tú eres el nuevo. Te ves calmado. Conrad no respondió. Quién sabe, tal vez responder tenga algo que ver con la habilidad del enemigo. Y si responder a la presentación del enemigo hace que el enemigo se vuelva un 5% más fuerte contra él. Es descabellado, pero posible. No quería correr el riesgo. En cambio, estudió a Darte. El aura del hombre era visible, pero no desbordante. Concentrada principalmente alrededor de sus brazos y hombros. Su volumen de aura es grande. Puede que sea un reforzador. No tengo suficiente experiencia para entenderlo todo, pero no es tan difícil ver que le gusta el combate cuerpo a cuerpo. Su agarre sobre el bate era relajado, no apretado. Se siente cómodo, notó Conrad. El anunciador continuó. Las reglas del combate son simples. Victoria por nocaut, rendición o incapacidad para continuar. El recordatorio habitual. El anunciador levantó la mano. Peleadores, tomen sus posiciones. Conrad ajustó ligeramente su postura, con los pies al ancho de los hombros y el cuerpo angulado lo suficiente para moverse en cualquier dirección. Sus manos estaban abiertas como una especie de pinza. Darte golpeó ligeramente el suelo con el bate una vez. El sonido hizo eco. ¿Alguna última palabra? Preguntó Darte, inclinando la cabeza. Conrad sostuvo su mirada con calma y no dijo nada, como siempre. El anunciador bajó la mano. Comiencen. Darte se movió primero. No se apresuró. En cambio, avanzó a paso constante, con el bate balanceándose ligeramente a su costado. Conrad no se movió de inmediato. Observó. Ten reforzaba su cuerpo de manera uniforme. Sus ojos siguieron el bate, los hombros y las caderas. No estaba buscando el ataque. Estaba buscando el hábito. Darte de repente aceleró. El bate subió rápido, apuntando no a la cabeza de Conrad sino a su hombro. Un golpe de prueba. Conrad retrocedió medio paso, dejando que el bate pasara justo frente a él. Sintió moverse el aire. El golpe era rápido y pesado. Buen peso, evaluó Conrad. Está usando Shu para potenciar el bate de metal. Conrad retrocedió por un segundo y usó Gyo para ver si había algo conectado al bate de metal o al entorno. Darte no se detuvo. Giró la muñeca y volvió a lanzar otro golpe, esta vez más abajo. Conrad se desplazó hacia un lado, evitando el impacto por apenas unos centímetros. La multitud reaccionó, y los murmullos se extendieron. La sonrisa de Darte se ensanchó. Así que puedes moverte, dijo. Bien. Echó el bate hacia atrás y esta vez concentró su aura con precisión en él. Conrad pudo ver el cambio claramente ahora que Gyo lo hacía obvio. Este no es un simple peleador bruto, se dio cuenta Conrad. Es preciso. Darte se lanzó hacia adelante, bajando el bate en un golpe completo desde arriba. Conrad activó el anillo negro. Anillo negro estado de calma. El cambio fue inmediato. Sus pensamientos se afilaron, limpios y rápidos. El tiempo parecía más lento, no porque lo fuera, sino porque su mente ya no estaba saturada. Conrad dio un paso hacia adelante en lugar de retroceder. El bate se estrelló donde había estado su cabeza un instante antes, agrietando ligeramente el suelo de la arena. Antes de que Darte pudiera recuperarse, Conrad se metió a corta distancia, lanzando el puño hacia las costillas de Darte. Los ojos de Darte se abrieron ligeramente. Su primer verdadero intercambio había comenzado. Capítulo 24. Aguijón, mi adorable dolor, arena celestial, parte 2. Darte dio un solo paso hacia atrás. Para cualquiera más, habría parecido nada. Pero Conrad, ya bajo el efecto de anillo negro estado de calma, notó el cambio de inmediato. La postura de Darte cambió, sus hombros bajaron, su respiración se volvió más lenta. Así que, pensó Conrad con calma, está a punto de usar su Atsu. Darte inhaló profundamente, llenando sus pulmones, y luego se movió. Se lanzó hacia adelante con una velocidad repentina, sus botas raspando con fuerza el suelo de la arena. El bate de metal cortó el aire hacia Conrad en un arco pesado. Conrad dio un paso atrás una vez, luego se deslizó a la izquierda, luego a la derecha, evitando el golpe por márgenes estrechos. El bate no golpeó nada más que aire, y aún así la fuerza detrás de él era inconfundible. Darte no redujo la velocidad. Su agarre sobre el bate se tensó, con las venas marcándose en su antebrazo. Volvió a blandirlo, esta vez con más fuerza, y luego alzó el bate muy por encima de su cabeza. El aura se desbordó por sus brazos, no de forma uniforme, sino violenta, como si no estuviera intentando controlar el flujo. Entonces estrelló el bate directamente contra el suelo de la arena. El impacto sacudió el estadio. Un estruendo profundo resonó hacia afuera mientras las grietas se extendían por la piedra. Polvo y fragmentos salieron disparados hacia arriba, y una onda expansiva recorrió la arena. Conrad saltó hacia atrás por instinto, reforzando sus piernas con Nen mientras aterrizaba a varios metros de distancia. Eso fue interesante.
A propósito, no usó Nen para proteger su mano derecha, se estabilizó y de inmediato enfocó su visión con Gyo. Adarte estaba en el centro del punto de impacto, respirando con fuerza. Su chaqueta de cuero estaba arruinada. Pedazos desgarrados colgaban sueltos de sus hombros. Cualquier función defensiva que alguna vez tuvo había desaparecido. Conrad asintió levemente. Así que la chaqueta estaba reforzada para defensa, susurró. Y ese ataque superó su límite. Conrad negó con la cabeza. No. Sería tonto pensar eso. Ahora que puedo ver su cuerpo y aura con claridad, puedo notar que su capacidad defensiva y el aura a su alrededor se debilitaron visiblemente. Así que la chaqueta de cuero que llevaba ya estaba reforzada con Nen para darle capacidades defensivas. Puedo decir con seguridad que su acto de destruir su chaqueta es algún tipo de condición. Y si no es una condición, sigue siendo un riesgo que está tomando. Como toma riesgos, su aura se vuelve más fuerte y sus emociones se disparan. Conrad se corrigió rápidamente. Pero algo más también captó la atención de Conrad. La mano izquierda de Adarte. El guante de cuero que la cubría estaba completamente intacto. Ni un solo desgarro. Más que eso, brillaba débilmente con un aura densa y comprimida. El brillo no era llamativo, pero sí pesado. Eso es extraño, pensó Conrad. Todo lo demás recibió daño, menos eso. Adarte flexionó los dedos una vez, lentamente. El guante crujió suavemente. Su mano derecha, la que aún sujetaba el bate, era diferente. Conrad podía verlo claramente ahora. Piel enrojecida, leves temblores y pequeños cortes formándose alrededor de los nudillos. Adarte sonrió. Eres bueno esquivando, dijo Adarte. Conrad no respondió. Toda su concentración estaba sobre el aura de Adarte. Entonces Adarte cambió de postura. En lugar de lanzarse otra vez, balanceó deliberadamente el bate contra el suelo una vez más. Y otra vez. ¡Bum! ¡Bum! Cada golpe enviaba vibraciones por toda la arena. Cada vez, Adarte no intentaba suavizar el retroceso. Su mano derecha absorbía todo. El bate vibraba violentamente, y el agarre de Adarte se apretaba a través del dolor. Los ojos de Conrad se entrecerraron. Con cada golpe, se dio cuenta, está dejando que el retroceso lo dañe a propósito. La respuesta encajó de inmediato. El aura de Adarte comenzó a moverse no hacia afuera, sino hacia adentro. El dolor, la vibración y el impacto de su mano derecha viajaban por sus brazos, sus hombros y su cuerpo. Conrad podía ver el flujo claramente bajo Gyo. Todo estaba siendo canalizado a un solo lugar. El guante izquierdo. El brillo se intensificó. El aura alrededor del guante se espesó, vibrando sutilmente. El guante no solo estaba protegido, estaba actuando como un contenedor. Ese es Suatsu, pensó Conrad. Está almacenando el dolor y la vibración también, si tuviera que adivinar. Adarte exhaló lentamente y bajó el bate. Su mano derecha ya estaba sangrando. Los dedos temblaban, la piel estaba abierta, pero a él no le importaba. Mi adorable dolor, dijo Adarte en voz baja, casi con cariño. Cuanto más duele, mejor se vuelve. Debido a su tiempo en un club de motociclistas y a todos los recorridos en motocicleta, las manos de Adarte estaban acostumbradas a la vibración y a los viajes largos. Siempre que usaba su habilidad en Nen, pensaba en las veces que rodó con su gente. Esos eran los mejores recuerdos que conservaba en el fondo de su mente. Dio un paso al frente, esta vez sin blandir el bate. En cambio, echó su brazo izquierdo hacia atrás. Conrad lo sintió al instante. Ese guante y su mano izquierda son peligrosos. Adarte se lanzó. Esta vez, Conrad no retrocedió de inmediato. Se hizo a un lado, observando de cerca cómo Adarte abandonaba por completo los grandes balanceos. El bate ya no era el arma principal. Adarte lanzó un puñetazo con la izquierda. En el momento en que su puño se movió, el guante liberó todo lo que había almacenado. El aire se hizo añicos. El golpe no solo llevaba fuerza, llevaba vibración, dolor y energía cinética comprimida al mismo tiempo. La onda expansiva explotó hacia afuera, arrancando pedazos del suelo de la arena por donde pasaba el golpe. Conrad apenas logró esquivarlo, reforzando su cuerpo y saltando hacia atrás mientras el suelo detrás de él se agrietaba. Aterrizó, con el corazón firme y la mente en calma. Así que era eso, concluyó Conrad. Sacrifica su propio cuerpo para acumular poder. Todo el dolor que sintió fue reunido en el guante izquierdo. Toda la energía vibratoria se convirtió en poder para él. Adarte se enderezó, flexionando otra vez la mano izquierda. El brillo se atenuó un poco, gastado pero no desaparecido. Podía repetirlo. Mientras siguiera hiriéndose a sí mismo. Cada golpe con el bate daña su mano derecha, analizó Conrad. Ese dolor alimenta el guante. Pero mientras más lo usa, más frágil se vuelve. Adarte sonrió de lado al notar la expresión calmada de Conrad.
¿Ya lo entendiste? Preguntó. Sí, respondió Conrad con sencillez. Ajustó su postura, con los ojos fijos en la muñeca izquierda de Adarte. Ese guante lo es todo, pensó Conrad. Adarte volvió a alzar el bate, ignorando la sangre que goteaba al suelo. Veamos si puedes sobrevivir a una más, dijo. Conrad no respondió. Adarte sonrió, cerró los ojos por un segundo y susurró el nombre de su habilidad. Aguijón, mi adorable dolor. Capítulo 25. Débil por los fundamentos, arena celestial, parte 3. Aguijón. Mi adorable dolor. El poder de Adarte se alimenta de la retroalimentación cruda del metal sobre la materia. Al golpear cualquier cosa sólida, ya sea el cráneo de un oponente, una pared de ladrillo o el pavimento bajo sus botas, permite que la vibración resultante sacuda sus huesos y punce su carne. Era una habilidad en grande y adecuada para él. Debido a que se niega a proteger su mano derecha con Men, esta agonía física se convierte en aura y se canaliza hacia su guante de cuero izquierdo. Similar al empacador de dolor, de Feitan Portor, pero no demasiado similar. Si un oponente es demasiado rápido para golpear, Adarte puede simplemente destrozar el suelo o un auto cercano para cargar forzosamente su guante. El guante izquierdo sirve como un depósito presurizado de este dolor y un nivel menor de vibración. Adarte puede liberar esta energía almacenada en ráfagas controladas, convirtiendo su mano izquierda en un pistón de servicio pesado para golpes rompehuesos, un escudo reforzado para bloquear o una fuente de estimulación interna para activar sus músculos en acción de alta velocidad. Esto crea un ritmo de combate implacable donde cada golpe fallido que impacta el entorno aún contribuye a la capacidad de combate. Sin embargo, el costo es puramente físico. Su mano derecha debe soportar la picadura literal de cada impacto. La habilidad también solo puede usarse con un bate de metal. Cualquier otro arma no podría usarse para activar Aguijón. Continúa destrozando sus alrededores hasta que su guante izquierdo sume con suficiente poder para terminar la pelea, o hasta que su mano derecha ya no pueda sostener el bate. 5 a 10 segundos después, Adarte continuó potenciándose a sí mismo. Su aura se desbordó de forma desigual, fluyendo fuertemente hacia sus brazos y especialmente hacia el guante izquierdo. Cada balanceo del bate contra el suelo, cada movimiento brusco, hacía su respiración más pesada. Conrad no hizo nada. No contraatacó. No sintió que necesitara atacar a un enemigo de combate cuerpo a cuerpo tan peligroso. Al final, el enemigo ya se estaba atacando a sí mismo al intentar atacarlo. No había razón para pelear directamente. Desde una perspectiva de guerrero, esta acción de Conrad podría parecer cobarde, pero era la conclusión lógica que había tomado en su mente. Cada vez que Adarte atacaba, Conrad ya no estaba. Su velocidad, su capacidad física. Conrad comentó en silencio. Adarte es un usuario de Nen fuerte y talentoso y un peleador bruto, pero sus movimientos eran toscos. Su Nen es poderoso pero crudo. No había delicadeza en cómo lo usaba, solo fuerza y dolor superpuesto sobre fuerza. El guante no importa si no puede tocarme, pensó Conrad con calma. Conrad luego también se dijo a sí mismo. Podría usar ataques de emisor, formando alguna especie de explosión de aura. Necesito seguir obligándolo a dañarse a sí mismo hasta que ya no pueda seguir potenciando su guante. Conrad se estaba tomando su tiempo. Tenía estrategias para terminar la batalla, pero estaba aprendiendo mucho, mucho más de lo que jamás esperaba. Así que no quería terminarla. Adarte cargó de nuevo, balanceando el bate horizontalmente. Conrad se agachó debajo y dio un paso hacia el punto ciego de Adarte. El bate se estrelló contra la pared de la arena, agrietando piedra y enviando polvo al aire. Conrad ya no estaba otra vez. Los segundos se convirtieron en medio minuto. Hijo de puta. Es como un conejo. No puedo golpearlo ni alcanzarlo en absoluto. Adarte pensó mientras empezaba a ponerse como un tomate rojo de la rabia. Luego un minuto completo. Conrad ya no solo estaba reaccionando. Bajo el estado de calma, su mente procesaba todo. Ya lo veo, se dio cuenta Conrad. ¿Dónde salta? ¿Dónde se lanza? ¿Dónde se compromete? Los ataques de Adarte se volvieron predecibles. Cada vez que su aura se desbordaba hacia arriba, seguía un golpe descendente. Cada vez que el brillo en el guante se intensificaba de repente, venía una embestida a continuación. Cada vez que su respiración se volvía agitada, se sobrecomprometía. Conrad se ajustó sin esfuerzo. La multitud comenzó a murmurar. Desde afuera, se veía extraño. Adarte era claramente más fuerte y más destructivo. El suelo de la arena estaba agrietado y roto en múltiples lugares. Y aún así Conrad no había sido tocado ni una vez. Mientras tanto, la mano derecha de Adarte empeoraba. Sangre goteaba de sus dedos ahora, salpicando el suelo de piedra. Su agarre sobre el bate temblaba ligeramente entre golpes.
La piel alrededor de sus nudillos estaba abierta, amoratada e hinchada. El guante en su mano izquierda aún brillaba, pero parpadeaba más a menudo ahora. Adarte lo notó. Desaceleró, respirando con dificultad, con los ojos fijos en Conrad. El sudor corría por su rostro. Maldita sea, murmuró. Él también lo entendía. Lastimarse a sí mismo solo no era suficiente. Conrad era demasiado rápido. Los ojos de Adarte se afilaron. Si puedo golpearlo, pensó, no necesito sufrir tanto. Su aura cambió otra vez, esta vez más deliberadamente. Conrad lo notó de inmediato. Ese flujo es diferente, pensó Conrad. Cambió algo. Adarte enderezó su postura y apretó el agarre sobre el bate, ignorando el dolor en su mano derecha. Su aura ya no solo absorbía el retroceso. Se extendía hacia afuera ligeramente, aferrándose al arma. No necesito cargarlo yo mismo, Adarte se dijo. Puedo usarlo a él. Dio un paso al frente otra vez. Esta vez, no blandió salvajemente. Fintó. Conrad se movió para esquivar, pero Adarte ajustó a mitad del movimiento, obligando al bate a rozar el hombro de Conrad. No fue un golpe limpio, pero fue suficiente. Conrad lo sintió de inmediato. Un dolor agudo y enfocado se extendió por su hombro, no profundo, pero intenso. Su ten absorbió la mayor parte del daño, pero la sensación aún se registró claramente. Los ojos de Adarte se abrieron. El guante izquierdo se encendió. La expresión de Conrad no cambió, pero su mente lo notó al instante. Así que es eso, se dio cuenta Conrad. Otra condición. Adarte se rió bajo su aliento. Segundo aguijón, dijo en voz alta, su voz ronca. Dolor del enemigo. El aura alrededor del guante se espesó mucho más que antes. Cuando me hiero a mí mismo, continuó Adarte, dando un paso al frente, obtengo poder. Alzó el bate de nuevo. Pero cuando te hiero a ti, su sonrisa se ensanchó. Es aún mejor. Adarte blandió de nuevo, más rápido ahora. Conrad esquivó, pero esta vez el bate rozó su brazo. Luego otro golpe raspó su costado. Ningún golpe era grave, pero cada uno llevaba dolor. Y cada vez. El guante pulsaba violentamente. Conrad podía verlo claramente bajo guío. El dolor que sentía no solo se dispersaba. Estaba siendo atraído. Arrastrado a través del bate, a través del cuerpo de Adarte, y condensado en el guante izquierdo. Dolor del enemigo, analizó Conrad con calma. Una extensión condicional de Suatsu. La condición era clara. Si Adarte causaba dolor a su oponente usando el bate, la carga obtenida era mucho mayor que la del daño autoinfligido. Tenía sentido. Pero venía con un requisito. Tiene que golpearme, pensó Conrad. Adarte presionó hacia adelante agresivamente ahora, sus movimientos más rápidos pero más descuidados. Estaba persiguiendo golpes, no posicionamiento. El guante brillaba intensamente, vibrando como si pudiera desgarrarse a sí mismo. Solo un golpe limpio, pensó Adarte. Un golpe sólido y se acabó. Conrad retrocedió, esquivando por poco una y otra vez. Su habilidad es poderosa, concluyó Conrad. Pero depende del sufrimiento, propio o ajeno. Y esa era la falla. La respiración de Adarte se volvió entrecortada. Su mano derecha temblaba violentamente ahora. La sangre empapaba el mango del bate. Su guante izquierdo brillaba más que nunca, pero el flujo de aura era inestable. «Estás casi listo», dijo Adarte, con la voz temblando de excitación. «Puedo sentirlo». Conrad dejó de retroceder. Se quedó quieto. Adarte se congeló por una fracción de segundo, sorprendido. Eso era todo lo que Conrad necesitaba. Ya he visto suficiente, pensó Conrad con calma. Adarte se lanzó, vertiendo todo en un balanceo final. Capítulo 26. Victoria, tosco, dominio del Nen. Conrad sonrió. Fue una cosa pequeña, apenas perceptible, pero marcó el momento en que decidió que la pelea había terminado. La carga final de Adarte vino con todo lo que le quedaba. Su aura se desbordó violentamente hacia el guante izquierdo, el brillo inestable e intenso. Estaba destinado a terminar la pelea de un solo golpe. Conrad no retrocedió. En cambio, enfocó toda su aura en su pierna derecha. No. La concentración fue absoluta. Por un instante, el resto de su cuerpo se sintió ligero, casi hueco, mientras cada Videnen se vertía en ese único miembro. Los músculos se tensaron, reforzados más allá de sus límites. Empujó contra el suelo. La explosión de fuerza lo envió fuera de la trayectoria del ataque en un borrón. Adarte usó su guante para golpear, pero este se estrelló contra el aire vacío y luego contra el suelo de la arena, detonando otra onda expansiva violenta. Polvo y escombros explotaron hacia arriba, llenando el espacio entre ellos con humo y ecos retumbantes. Adarte perdió de vista a Conrad. Por menos de un segundo. Eso fue todo lo que tomó. Desde dentro de la nube de polvo, un impacto pesado golpeó a Adarte cuadrado en la espalda.
Fue un ataque preciso, muy parecido a un asesinato. El golpe de Conrad aterrizó limpiamente, apuntando al punto entre las omóplatos de Adarte, donde su aura era más débil por sobrecompromiso. La fuerza viajó directamente a través del cuerpo de Adarte, interrumpiendo su flujo de nen al instante y rompiendo la mayoría de los huesos de su cuerpo. Los ojos de Adarte se abrieron. El bate se le escapó de la mano. Sus piernas se doblaron, y cayó hacia adelante, golpeando el suelo con fuerza. El brillo alrededor del guante izquierdo parpadeó violentamente una vez, luego desapareció. Su cuerpo se convulsionó, luego quedó inmóvil, inconsciente, vivo pero gravemente herido. El polvo se asentó lentamente. El silencio se extendió por la arena. Por unos segundos, nadie habló. La audiencia miraba, intentando procesar lo que acababa de ver. El suelo estaba agrietado y arruinado. Adarte yacía inmóvil en su centro. Conrad estaba parado a varios metros de distancia. El árbitro se acercó con cautela, revisando la condición de Adarte. Después de confirmar que estaba respirando y estable, el árbitro levantó un brazo. Ganador, Conrad. La voz del anunciador resonó por la arena, y la multitud estalló. Algunos aplaudieron. Otros murmuraron incrédulos. Conrad no reaccionó. Simplemente giró y caminó hacia la salida. De vuelta en su habitación en el piso 200, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Conrad se sentó en la silla cerca de la ventana. Solo entonces exhaló. Se sirvió un vaso de whisky. Levantó el vaso pero no bebió inmediatamente. Estado de calma, susurró. Desactivar. La habilidad liberó su control. El cambio fue inmediato y abrumador. La emoción regresó como una inundación. La claridad aguda se desvaneció, reemplazada por adrenalina, excitación y agitación. Su ritmo cardíaco aumentó ligeramente. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la réplica del combate. Conrad soltó un aliento lento y se reclinó en su silla. Sí, murmuró, asintiendo para sí mismo. Ahí está. Tomó un sorbo de whisky. Solo ahora sentía realmente lo que había pasado. La tensión de leer a un oponente. El peligro de juzgar mal el tiempo por una fracción de segundo. La emoción de ejecutar un plan perfectamente bajo presión. Se rió suavemente. Fue divertido, dijo en voz alta. Había confirmado sus fortalezas. Velocidad, control y percepción. Había visto sus debilidades. Dependencia de la calma y falta de resistencia emocional cuando las habilidades se desactivaban. Había enfrentado a un usuario de Nen real y ganado sin matar, sin perder el control. Conrad miró fijamente el techo por un momento, con los pensamientos ya moviéndose hacia adelante. Esto es solo el comienzo, pensó. Después de revisar la batalla una y otra vez en su mente, Conrad desaceleró sus pensamientos y se enfocó en lo que realmente importaba. No se detuvo en la victoria en sí, sino en las grietas debajo de ella, los momentos donde las cosas podrían haber salido mal. Reprodujo los movimientos de Adarte, el tiempo del guante cargado, y el instante donde la sobreconfianza podría haberle costado todo. Notó sus propios hábitos también. Cuánto dependía del estado de calma, cuán estrechas se volvieron sus opciones una vez que se comprometió con Ko, y cómo incluso una sola lectura errónea podría haber terminado de forma diferente. Solo después de ordenar esos pensamientos, se levantó y se dirigió a la ducha. El agua tibia lavó el polvo, el sudor y la tensión persistente. Sus músculos se relajaron, pero su mente se mantuvo aguda. Las ideas divagaban de un lado a otro, conceptos más que habilidades completas. El Nen no necesitaba ser llamativo. Necesitaba ser preciso. Dejó que esos pensamientos reposaran tranquilamente en lugar de forzarlos, sabiendo que las verdaderas habilidades nacían del entendimiento. Uno debe pelear para aprender a pelear, Conrad se dijo a sí mismo, sonriendo. Para cuando se acostó. El sueño llegó rápidamente. Era la primera vez que usaba su Nen para pelear de verdad y su primera batalla. Cuando Conrad despertó, su cuerpo se sentía ligero y firme. No había dolor, no había fatiga persistente. Se vistió sencillamente y salió de su habitación, tomándose tiempo para caminar por los corredores de la arena celestial. Observó a otros sin juzgar, leyendo su postura y flujo de aura por hábito. Eventualmente, el hambre lo arrastró hacia un restaurante. Ordenó generosamente, mucho más de lo que una persona ordinaria comería. A mitad de la comida, se detuvo y se reclinó ligeramente. Incluso sin una habilidad de combate directa, murmuró para sí mismo, manejé a Adarte. La realización no fue orgullosa. Fue calmada y fundamentada. Sabía por qué. Era el dominio del Nen. Desde lo profundo, entendió que lo diferenciaba era el control limpio y eficiente. Shu reforzaba sus golpes y movimiento naturalmente, sin desperdicio. Sus transiciones entre Ten, Ren y Ko eran suaves. No se sobrecomprometía. No entraba en pánico. No dejaba que el aura se filtrara donde no pertenecía. Adarte tenía poder.
Pero era tosco. Conrad había usado el nen de la manera en que estaba destinado a usarse, no como un arma, sino como una extensión de la intención y el entendimiento. Sonrió levemente mientras seguía comiendo. Una habilidad real, pensó, debería crecer a partir de eso. Capítulo 27. Importancia de las técnicas avanzadas de Nen, consejo después de terminar su comida, Conrad se limpió las manos y se dirigió hacia su habitación. Mientras estaba en el pasillo, donde se encuentra su habitación, alguien ya estaba esperándolo. Conrad lo reconoció al instante. Adarte. El hombre se veía más delgado que antes, más pálido, su postura ya no era agresiva sino cautelosa. Unas muletas descansaban bajo sus brazos, y aunque estaba de pie, cada movimiento insinuaba un dolor persistente. Sus ojos se encontraron con los de Conrad. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Adarte rompió el silencio. No sé si tienes tiempo, pero me gustaría hablar. Quiero preguntarte algunas cosas. Conrad lo estudió por un breve segundo. No vio hostilidad, solo frustración, curiosidad y un deseo de entender. Asintió. Está bien. Conrad abrió la puerta e hizo un gesto hacia adentro. Siéntate donde prefieras, dijo Conrad. ¿Quieres algo de beber? ¿Whisky? Adarte negó ligeramente con la cabeza. El doctor dice que no alcohol por ahora. Conrad se encogió de hombros, se sirvió un vaso y tomó asiento frente a él. Adarte se acomodó en la silla, con las muletas a un lado. Después de un momento, habló. ¿Por qué crees que perdí? No había amargura en su tono. Estoy intentando aprender, continuó. Intentando mejorar. Conrad no respondió de inmediato. Tomó un pequeño sorbo de whisky. Luego se reclinó ligeramente y habló. Tosco. Adarte parpadeó. ¿Tosco? Sí, afirmó Conrad. La palabra se quedó flotando en el aire. Adarte frunció el ceño, luego asintió lentamente. Explica. Conrad dejó el vaso. Tu nen es tosco. No débil. Solo, inacabado. Adarte no interrumpió. ¿Entiendes los fundamentos? Continuó Conrad. Ten, ren, guío. Puedes aplicarlos instintivamente, y eso ya te pone por encima de la mayoría de los peleadores. Pero conocer los fundamentos y dominarlos son dos cosas muy distintas. Adarte apretó su mano sana inconscientemente. ¿Qué quieres decir con dominio? Eficiencia. Respondió Conrad de inmediato. Control. Intención. Usas el aura como un instrumento contundente. Empujas más de lo que necesitas, desperdicias más de lo que crees, y dependes de tu Atsu para compensar. Adarte exhaló por la nariz. Mi habilidad es fuerte. Lo es, estuvo de acuerdo Conrad. Aguijón. Mi adorable dolor es el nombre de tu habilidad, si no recuerdo mal. Como dijiste, es peligrosa. Conviertes el daño en poder, el retroceso en ofensiva. Se ajusta a tu mentalidad. Pero construiste todo tu estilo de pelea alrededor de ella. Los ojos de Adarte se entrecerraron ligeramente. ¿No es ese el punto de un Atsu? No, dijo Conrad con calma. Ese es el error. Se inclinó hacia adelante. Un Atsu debería apoyar tu nen, no reemplazarlo. Peleas como si tu habilidad fuera la fundación. No lo es. El nen mismo es la fundación. Adarte se quedó en silencio, intentando entender el significado detrás de las palabras. Sabía que Conrad no hablaba por la arrogancia del ganador, sino desde la perspectiva de un amigo que intentaba ser honesto y enseñarle el camino correcto. Asumiste, continuó Conrad, que cualquier enemigo al que te enfrentaras caería antes de que tu mano derecha se diera. Que podrías terminar la pelea antes de que tu propia condición se volviera un problema. Esa asunción moldeó todo lo que hiciste. Adarte desvió la mirada. Y tú no caíste en eso. No, dijo Conrad. No entré en tu rango. No intercambié golpes. No te di dolor para que lo convirtieras en poder. Al menos, no lograste generar poder usando tu habilidad al dañarme. Solo lo hiciste al causarte daño a ti mismo. Lo que significaba que, mientras mantuviera la distancia y esquivara tus ataques, te cansarías y te dañarías lo suficiente como para ser un blanco fácil. Golpeó ligeramente el brazo de su silla. Tampoco te preparaste nunca para un oponente que no te enfrentara en tus propios términos. Adarte frunció el ceño profundamente. Te perseguí. Perseguiste mi sombra, corrigió Conrad. Tu juego de pies era agresivo pero predecible. Tu aura se encendía cada vez que te preparabas para golpear. Con solo guío, tu intención estaba escrita por todo tu cuerpo. No soy tan experimentado, pero los usuarios de Nen y artistas marciales experimentados pueden leerte como un libro sin necesidad de usar guión Nen, solo por experiencia. La expresión de Adarte se endureció. Reforzaste tu chaqueta defensivamente, pero sacrificaste flexibilidad.
Cuando estrellaste el suelo de la arena, destruiste tu propia protección. Convertiste defensa en ofensiva sin considerar lo que vendría después. Puede tener sentido sacrificar tu chaqueta para ganar más poder, ya que el Nen funciona así. Adarte tragó saliva. Y tu guante, dijo Conrad, le vertiste todo. Todo tu dolor, toda esa vibración almacenada. Lo trataste como una respuesta absoluta. Hubiera funcionado, dijo Adarte en voz baja. Si hubiera acertado. Sí, dijo Conrad. Pero nunca te preguntaste por qué no acertó. Hizo una pausa, dejando que la pregunta calara hondo. ¿Porque eras más rápido que yo? Adivinó Adarte. Parcialmente, dijo Conrad. Pero más importante, porque estaba calmado. Porque te leí. Tú confiaste en el instinto y el impulso. Yo confié en la observación. Adarte apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Conrad sostuvo su mirada directamente. Deberías haber entrenado tus fundamentos hasta que dejaran de ser fundamentos. Ken para estabilizar tu defensa sin destruir tu ropa. Ryu para ajustar el aura en medio del combate en lugar de comprometerlo todo de una vez. Un mejor control de Shu para que tu bate no desperdiciara aura inútilmente. Continuó. Deberías haberte preguntado qué pasa si tu enemigo se niega al combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa si son más rápidos? ¿Qué pasa si apuntan a tu condición en lugar de a tu cuerpo? ¿Qué harías si fueran capaces de quitarte el bate de metal que estás usando como arma y condición para tu Atsu? O, si son lo suficientemente pacientes como para solo esperar a que sigas dañándote a ti mismo. Adarte miró hacia abajo, a su mano derecha herida. Su voz fue más baja cuando habló de nuevo. Pensaba que el dolor era mi fortaleza. Lo es, dijo Conrad con gentileza. Pero dolor sin control es solo sufrimiento. Un silencio se instaló entre ellos. Después de un largo momento, Adarte asintió lentamente. Entonces, si quiero mejorar. Conrad se reclinó. Olvida tu habilidad por un tiempo. Entrena tu Ten hasta que se sienta como respirar. Aprende a mantener Ren estable bajo presión. Practica Ryu hasta que puedas desplazar el aura sin pensar. Cuando tu fundación sea sólida, tu Atsu se volverá aterrador. Adarte soltó una risa suave, sin humor. ¿Me estás diciendo que empiece desde cero? No, dijo Conrad. Te estoy diciendo que finalmente empieces correctamente. Adarte lo miró, con los ojos afilados a pesar del agotamiento. La próxima vez, dijo en voz baja, no será tan fácil. Conrad sonrió levemente. No esperaría que lo fuera. Capítulo 28. Versátil y poder aplastante. Al poco tiempo, Adarte se levantó de su asiento con un leve gruñido de esfuerzo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, se detuvo medio segundo como si reconsiderara, y luego colocó una tarjeta pequeña sobre la mesa entre ellos. Mi número, dijo. Por sí, ya sabes. Conrad echó un vistazo a la tarjeta pero no la tomó de inmediato. Observó a Adarte en cambio, cómo el hombre evitaba el contacto visual ahora, cómo sus hombros estaban tensos a pesar de que la conversación hubiera terminado en paz. Adarte se aclaró la garganta. Eso es todo. Me iré. Conrad asintió. Cuida esa mano. Adarte esbozó una sonrisa breve, sin humor. Lo haré. Luego, después de un momento de vacilación, giró y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Conrad finalmente se inclinó hacia adelante y tomó la tarjeta. Miró el nombre y el número escritos con una letra de imprenta, y luego dejó escapar una risa tranquila. No es del tipo que hace amigos fácilmente. Conrad murmuró para sí mismo. Se reclinó contra la silla, sosteniendo la tarjeta entre dos dedos. Ese número es su forma de decir que somos amigos. O al menos, que me respeta. Conrad deslizó la tarjeta en su billetera. Una sonrisa tiró de sus labios. Al menos, significa que no me odia. Después de un rato, Conrad se levantó, movió la silla a un lado, y se sentó en el suelo. Cruzó las piernas, enderezó la columna, y cerró los ojos. Su aura se asentó. No activó estado de calma. Tampoco suprimió sus pensamientos. Simplemente los observó, dejándolos pasar como nubes. Imágenes de la pelea surgieron. La carga de Adarte, la vibración en el bate, el aura creciendo en el guante, y el momento en que había decidido que la pelea había terminado. Esta fue la primera batalla real de Nen que había peleado. Una pelea real contra un usuario de Nen capaz. En el piso 200, a los peleadores se les otorgaban 3 meses antes de que se les requiriera pelear de nuevo, o podían elegir pelear antes, a su propia discreción. Conrad abrió los ojos ligeramente, mirando el techo oscuro. No me apresuraré, pensó. No tenía intención de esperar 3 meses tampoco. El tiempo era valioso.
Pero lanzarse a otra pelea inmediatamente, confiando solo en estado de calma y fundamentos superiores, se sentía como un desperdicio. Exhaló lentamente. Mi próxima pelea, susurró, quiero otra habilidad. No. Crearé y usaré una nueva habilidad, no porque la necesitara desesperadamente, sino porque ahora, después de experimentar una batalla verdadera de Nen, algo dentro de él había cambiado. Su comprensión se había profundizado. Antes, las habilidades eran conceptos, ideas formadas por lógica y teoría. Las observaba, pensaba en ellas, y teorizaba dentro de su mente. Lo hacía todo el tiempo cuando leía el manga y veía el anime en la Tierra. Ahora, las cosas han cambiado. Eran respuestas a peligro real. Mientras pasaban las horas, Conrad permaneció sentado, inmóvil. Revisó la batalla una y otra vez, no emocionalmente, sino analíticamente. El error de Darte no era solo uso tosco de Nen. Era compromiso sin flexibilidad. Un solo eje de poder. Todo canalizado hacia un momento decisivo. Ese tipo de poder es aterrador, admitió Conrad interiormente, pero solo si acierta. Sus dedos se movieron ligeramente mientras una nueva idea surgía. No quiero ser ese tipo de peleador. Ya había decidido su camino. Un peleador versátil, no demasiado complejo pero tampoco simple. A decir verdad, Conrad no se consideraba un genio. No podía imitar el estilo de pelea de Zoroyo ni crear habilidades simples pero flexibles y usarlas magistralmente como Hisoka. Quería ser un usuario de Nen que pudiera pelear de muchas formas, no perfectamente en una. Un mago. Un hechicero. Alguien que preparaba, estratificaba, y controlaba el campo de batalla, pero dentro de estándares humanos. No era alguna clase de monstruo, no como el cuarto príncipe onetero. Era un oficinista común transmigrado al mundo de cazador X cazador, que resulta saber y recordar bien el Nen. En la pelea, Conrad había confiado mucho en leer el aura. Guío, flujo, intención, momento oportuno. Había funcionado maravillosamente. Pero también destacó algo más. Aún había riesgo, pensó. Si lo leí mal incluso una vez, ese guante podría haber terminado la pelea. No le gustaba esa posibilidad. También sabía que esta técnica solo funcionaría en un usuario de Nen como Darte. ¿Qué pasaría si se encuentra con un usuario de Nen experimentado que también sobresale en aplicaciones básicas y avanzadas de Nen? Es muy probable que no pueda leer a tal oponente con facilidad. Eso era peligroso. Quería algo que inclinara el campo de batalla aún más a su favor. Su aura se agitó débilmente. Control, murmuró. Su mente regresó a su primera habilidad. Anillo negro. Estado de calma. Claridad mejorada. Me estabiliza, pensó Conrad. Pero no interfiere con el enemigo. Sus labios se curvaron ligeramente. ¿Y si mi próxima habilidad sí lo hace? No directamente. No ofensivamente, al menos no de manera obvia. Algo que castigara la imprudencia. El pensamiento hizo que su corazón latiera más rápido, no solo con emoción, sino con reconocimiento. Era la sensación que había estado esperando. La misma epifanía que había dado a luz el estado de calma. El Nen respondía al significado y a un alto nivel de intención emocional. Y ahora, después de su primera batalla verdadera, el significado había sido forjado. Conrad se puso de pie lentamente mientras la noche se asentaba completamente afuera. Se estiró, se rodó los hombros, y miró hacia el escritorio donde yacía su cuaderno. Todavía no, dijo en voz baja. No estaba listo para escribirlo. En cambio, regresó al suelo y reanudó la meditación, esta vez enfocándose hacia adentro en sus vías de aura, su respiración, y las sensaciones sutiles de Ren y Ten circulando por su cuerpo. La próxima vez, pensó, no solo observaré, sino que también tendré poder para aplastar a mi oponente directamente. Capítulo 29. Concepto de Nen, teorías de Greed Island, planes de Nen la siguiente mañana. Conrad despertó más temprano de lo habitual. Después de lavarse y preparar un desayuno simple, Conrad se sentó en el pequeño escritorio de su habitación. Se reclinó ligeramente, apoyando los codos en los reposabrazos, y miró fijamente el techo. Finalmente, susurró para sí mismo, casi como si enunciara una ley universal. Las condiciones son multiplicadores de una habilidad de Nen. Asintió. Si alguien quiere más poder, más precisión o más confiabilidad, necesita condiciones. Sin ellas, la habilidad se vuelve débil o no existe en absoluto. Pero, por supuesto, el poder de una habilidad también depende del usuario de Nen. Un usuario de Nen talentoso puede necesitar menos aura que un usuario de Nen promedio. La misma habilidad podría ser creada por dos usuarios de Nen. Mientras que uno necesitaría una condición, el menos talentoso necesitaría dos. De esto, no es difícil ver que, en términos de la creación de una habilidad de Nen, las condiciones y limitaciones funcionan como un punto de corte para la habilidad.
Si una habilidad necesita que un usuario talentoso tenga 30,000 de aura para crearla, añadir una condición hace que el aura y el talento necesarios sean menores. Esto es solo cuando fue creada por primera vez. Después de crear la habilidad, un usuario de NEM podría seguir añadiendo más limitaciones y condiciones a la habilidad para hacerla más poderosa. Una habilidad no es algo que un usuario nuevo simplemente crea y ya está. Conrad siguió pensando y asintió mientras pensaba. El mejor ejemplo de esta aplicación es Chroyo Lucifer. Al añadir la condición de robar un tesoro nacional como condición, quiere tener una habilidad que sea capaz de matar a Isokat para el bien. Había visto eso en práctica. La habilidad de Adarte dependía del dolor y el daño como condición, convirtiendo el sufrimiento en poder. Era efectiva pero limitada. Conrad tomó su pluma y acercó el papel. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras escribía un título en letras grandes y claras. Principio de Greed Island y el funcionamiento del NEN. Dejó la pluma y cerró los ojos de nuevo, hablando suavemente como si se estuviera dando una conferencia a sí mismo. Desde una perspectiva de NEN, Greed Island no es solo un juego. Es un Atsu masivo. Abrió los ojos y continuó, más enfocado ahora. Una habilidad de NEN que atrapa a usuarios de NEN dentro de un sistema controlado. Cada regla, cada carta, cada restricción, todo existe debido a condiciones escalonadas y fuentes de energía. Su pluma comenzó a moverse de nuevo, más lenta esta vez. Todas las cartas son habilidades de NEN. Algunas son materialización. Algunas manipulación. Algunas emisión. Algunas cosas probablemente mezclan categorías de maneras que son difíciles de clasificar. Pueden usarse en el juego debido a condiciones existentes. No soy tan inteligente como Jin, pero si fuera él, comenzaría a organizar condiciones desde el principio. Desde adquirir el juego, usar el NEN en la consola de juego, y entrar al juego. Aceptar el juego, el anillo con escritura de NEN, las limitaciones de las cartas transformadas, y la limitación de no tener ningún hechizo ofensivo aparte de robar. Todas estas pueden añadirse como condición para potenciar la habilidad o necesitarse para que Greed Island funcione tal como es. Hizo una pausa. Pero todas funcionan debido a la estructura. Conrad se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano. Greed Island funciona como programación. Sí, entonces si no. Se rió en silencio para sí mismo. El NEN, en su núcleo, respondía a la lógica y la intención. Cuanto más fuerte y clara sea la lógica, susurró Conrad, más poder y capacidad crea. Pensó sobre la recompensa final de Greed Island. 3 cartas llevadas al mundo real. Un resultado casi imposible, respaldado por condiciones extremas. Completar el juego, sobrevivir a innumerables riesgos, seguir reglas estrictas, y cumplir requisitos precisos. Para llevarse 3 cartas del juego, el jugador necesita competir contra todos los usuarios de NEN y coleccionar todas las cartas. Todas las acciones de colección y las misiones completadas son condiciones para que el jugador se lleve 3 cartas para usar en la vida real. La recompensa es absurdamente poderosa. Es como cientos de condiciones y limitaciones apiladas una encima de la otra para causar un efecto. Su pluma arañó el papel de nuevo. Lo que significa que las condiciones están haciendo la mayor parte del trabajo. Se reclinó y exhaló. Por eso las habilidades simples pueden superar a las llamativas. Sus ojos se dirigieron a su anillo descansando sobre el escritorio. Anillo negro, estado de calma, mi propia habilidad porque las condiciones son justas, es una habilidad grande y simple, dijo en voz baja. Se levantó y caminó unos pasos, con las manos detrás de la espalda. Mi sistema me permite crear múltiples habilidades sin los inconvenientes usuales, pensó, pero eso no significa que deba abusar de él. El NEN aún respondía a la sinceridad y las emociones. Al final, si uno quiere hacer una condición y limitación, la limitación debe ser una limitación real para el propio usuario de NEN. Un hombre ciego intentando poner una limitación al sacrificar sus ojos incapacitados no tendrá el mismo efecto que un hombre con la capacidad de ver y que elige sacrificar sus ojos, lo que significa sacrificar la capacidad de ver. La limitación, el sacrificio, debe significar algo para el usuario nuevo. Estoy seguro de que eso es correcto para mí. Anillo negro, estado de calma es poderoso y funciona muy bien porque lo deseaba profundamente desde mi corazón porque no quería perder mi capacidad mental en una situación desesperada. Respondió a mí como quería. Si no me importara morir y sobrevivir o mantenerme calmado, tal vez nunca hubiera funcionado. Si trataba las habilidades como herramientas desechables, nunca alcanzarían su potencial completo. Regresó al escritorio y escribió de nuevo. Greed Island demuestra que el NEN puede ser escalonado, modular y basado en reglas. Su pluma se detuvo a mitad de la frase.
Eso significa que las habilidades no tienen que ser técnicas singulares. Pueden ser sistemas. Como Morena Prudo y su habilidad en esa realización hizo que su latido se acelerara ligeramente. Pensó de nuevo en la pelea. En cómo había controlado el flujo simplemente leyendo el aura y el movimiento. En cómo el estado de calma le había permitido permanecer intacto por el miedo. Golpeteó la pluma contra el papel. Gredisland como juego no tiene ningún hechizo ofensivo que cause daño a los jugadores, sin contar robar y otras cosas, dijo Conrad. Esa era la clave. Una habilidad en que no chocaba de frente, sino que moldeaba el campo de batalla a través de condiciones. Miró las notas que había escrito hasta ahora. No eran una habilidad todavía, ni siquiera cerca, pero eran una fundación. Conrad cerró su cuaderno y se reclinó en su silla, mirando el horizonte distante de la arena celestial a través de la ventana. Todavía no he llegado, admitió. Pero ahora sé a qué apunto. Capítulo 30. Enanos del turno nocturno, práctica, carta a habilidad en después de aproximadamente 1 o 2 horas, Conrad decidió hacer algún tipo de estudio, como un ejercicio. Ya había comenzado a pensar en Gredisland y las cartas en el juego. Así que se enfocó en las cartas y se hizo una pregunta particular. ¿Cómo sería si quisiera tener una carta del juego como una habilidad en? Esta pregunta también trajo otras preguntas. ¿Cómo la crearía? ¿Qué tipo de condiciones y limitaciones necesitaría para replicarla? Escogió una de las más fáciles, que también está alineada con la categoría de manipulador. Enanos del turno nocturno. Conrad asintió lentamente. Perfecto. Era una habilidad de tipo manipulador. Simple en la superficie. Exactamente el tipo de habilidad que revelaba cómo las condiciones y limitaciones moldeaban el nen. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y comenzó a desglosarlo en su mente. En Gredisland, murmuró. Los enanos del turno nocturno invocan pequeños enanos que trabajan mientras el usuario duerme. Realizan trabajo simple. Limpiar, reparar y organizar. Nada complejo. No pelean. No piensan independientemente. No actúan a menos que se les den instrucciones. Conrad tomó una pluma y comenzó a escribir. Si quisiera esto como mi propia habilidad ¿en qué me costaría? Hizo la misma pregunta pero esta vez con una cara más seria y pensamiento. El nen era justo. Si una habilidad proporcionaba valor constante, el precio tenía que ser igualmente constante. Los enanos no estaban vivos en el sentido verdadero. Eran constructos controlados, probablemente una mezcla de manipulación con un toque de materialización o emisor. Pero el núcleo era comando y control. Escribió. Tipo núcleo. Manipulación. Subtipo. Materialización, menor, emisión, menor. Luego, activación. En Gredisland, la carta se activa cuando se usa, pensó Conrad. Pero para mí, necesita un disparador claro. Golpeteó la pluma contra el papel. La condición más fuerte sería la inconsciencia. Asintió. Solo trabajan mientras duermo. Eso se sentía correcto y poderoso para él. No descansando. No meditando. Sueño real. No hay razón para intentar engañar al men, no creo que funcionaría de todos modos. Lo escribió. Condición 1. La habilidad solo se activa cuando el usuario está dormido. Eso solo era una limitación fuerte. Mientras los enanos trabajaban, Conrad sería completamente vulnerable. Alto riesgo, murmuró. Luego vino la duración. No trabajan al instante. Trabajan a lo largo del tiempo. Conrad se reclinó. Si duermo 6 horas, trabajan 6 horas. Simple, pero tenía sentido. Condición 2. La duración del trabajo equivale a la duración del sueño. Ahora vinieron los enanos mismos. ¿Cuántos? Se preguntó. En Gredisland, el número no era infinito. Demasiados harían la habilidad absurda. Digamos 7, como en el juego. Limitación 1. Un máximo de 7 enanos pueden existir a la vez. Luego, inteligencia. No deberían pensar. Conrad fue firme en este punto. Sin creatividad. Sin improvisación. En el juego dice que pueden hacer cualquier cosa que el jugador pueda hacer, pero no estoy en el juego, y no son cartas en el juego con el poder de cientos de condiciones para respaldarlas, así que serán simples. Se imaginó dándoles una escoba y diciéndoles que limpien. Limpiarían exactamente lo que él especificara, nada más, nada menos. Si las instrucciones no son claras, susurró, fallan. Escribió. Limitación 2. Los enanos solo pueden realizar tareas simples y claramente definidas. Sin toma de decisiones ni creatividad. Eso se sintió balanceado. Ahora vino el rango. No deberían deambular lejos. Tachó ese pensamiento de inmediato. Solo corto alcance. Limitación 3. Los enanos solo pueden operar dentro de un radio fijo de la ubicación donde duerme el usuario.
Rango máximo. 50 metros. Eso encerraba la habilidad en un rol utilitario. Conrad exhaló y revisó la página. Hasta ahora, pensó, esta habilidad es fuerte para la vida diaria pero inútil en combate directo. Pero no era importante. Al final, solo estaba estudiando y tratando de entender mejor el men. De todos modos no quería estos enanos como una habilidad. Luego pensó en cómo se veían. Deberían verse simples, casi caricaturescos. Mientras más realista y complejo se volvía un constructo, más aura y control requería. Como Hisoka dijo de Castro, intentar materializar a un ser humano ya es algo difícil, y controlarlo también lo es. Pero por supuesto, como manipulador, Conrad no estaba en la misma situación que Castro. Aún así, mientras más simple la criatura materializada o emitida, más fácil es controlarla. Asintió. Bajo detalle significa bajo costo. Añadió una última regla. Limitación 4. Los enanos desaparecen al instante si el usuario despierta o pierde el conocimiento de manera no natural. Eso lo sé yo. Conrad se reclinó en su silla y cerró los ojos. Esto funcionaría, pensó calmadamente. No era emocionante, pero la lógica estaba ahí, y podía sentirla. Si trabajaba en esto por 1 o 2 semanas, tendría 7 enanos que trabajan cuando duerme. Las habilidades de Greed Island no eran poderosas porque fueran mágicas. Eran poderosas porque estaban diseñadas con precisión y apiladas con muchas condiciones y limitaciones. Conrad abrió los ojos y sonrió levemente. No necesito crear esta habilidad ahora, se dijo a sí mismo. Pero como ejercicio es perfecto.